hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es al enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, manos que se entregaron por amor, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Santo, Santo, Santo Dios. Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estoy muy emocionado teniendo la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Si han seguido nuestros mensajes, se dan cuenta que la semana pasada terminamos la serie de estudios titulado Refrescar. La idea era de que queríamos obtener perspectiva, poder y propósito para nuestras vidas durante esos tiempos difíciles y sentir y experimentar un refrescamiento de parte de Dios
para poder vivir una vida que glorifica a Dios. Lo que quiero hacer ahora es hacer una miniserie, probablemente de 3 mensajes, y quiero ilustrar cómo en la Biblia miramos historias de conversiones donde personas experimentaron este refrescamiento espiritual, donde fueron de personas que no conocían a Dios a personas que tuvieron una experiencia y un encuentro con Dios, y como resultado experimentaron este refrescamiento que Dios ofrece y sus vidas cambiaron por toda la eternidad. Así es que hoy tengo el privilegio de compartir una historia con ustedes, la historia de Zaqueo. Me imagino que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta historia, pero quiero mirar esta historia. El título del mensaje es Curiosidad recompensada. Curiosidad recompensada. Vamos a mirar en Lucas 19, versículos del 1 al 10. Y estamos llamando esta miniserie Invitaciones. Es que todos van a ser ejemplos donde personas vienen a Cristo y queremos mirar cómo sucedió para cada individuo. El versículo clave se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Lo voy a leer. Dice así: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos lleguen a un arrepentimiento, que nos demos cuenta que nuestro pecado ofende a Dios y que solos no podemos arreglar este problema del pecado que tenemos todos, y tenemos que dar vuelta y ir hacia Él y pedirle perdón y reconocer que solamente en Él podemos encontrar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Terminamos entonces, ya les dije como una forma de introducción, terminamos la serie de refrescar. Queremos comenzar esta miniserie y lo que espero conforme miramos estas historias no es simplemente que sea una lección de historia, que nos demos cuenta, ahora ya conozco mejor la historia de Zaqueo. Ese no es el punto. El punto es, queremos mirar el corazón de Dios. Queremos mirar qué es lo que Dios quiere para con nosotros y queremos mirar quién es Dios. Y cuando miramos historias como la de Zaqueo y las otras que vamos a mirar, nos damos cuenta un poquito mejor del corazón de Dios, de la gracia y del amor de Dios. Y conforme conocemos mejor a Dios, crece nuestra fe. Y al mismo tiempo, porque terminamos la serie de refrescar y terminamos hablando de cómo es que nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de poder impactar la eternidad conforme somos embajadores de Cristo y llevamos el mensaje de salvación a la gente que no le conoce. Queremos ver ejemplos de cómo es que Dios está en control y Él es soberano. Él es el todopoderoso y Él es el que puede y quiere salvar. Y espero que nos animemos conforme miramos estas historias y podamos reflexionar en nuestra historia, cómo nosotros vinimos a Cristo, cómo Él nos trajo a sí mismo, y al mismo tiempo pensar de que Dios es poderoso y quiere salvar a todos. Y nosotros tenemos parte de eso, de poder llevar el mensaje de salvación a las personas que no le conocen. Así es que esa es la idea. El punto principal es: Dios es glorificado cuando personas llegan al arrepentimiento y fe en Jesucristo para salvación de sus almas. Simple, un punto simple. Dios es glorificado cuando almas perdidas son encontradas por Dios. Eso es bien importante. ¿Qué tal si les leo la historia? Voy a leer la historia, son 10 versículos del 1 al 10 en Lucas 19, y luego vamos a hacer algo sin precedente. El mensaje de hoy va a tener 7 puntos y van a decir, guay, ¿cuántas semanas vamos a durar para repasar 7 puntos? 35 minutos. Así es que van a tener que estar listos para tomar notas rápido y primero Dios, lo esperamos poder cubrir todo en aproximadamente 35 minutos. Y van a ser 7 puntos que miramos acerca de la conversión de Zaqueo. Y cada de esos puntos tienen principios prácticos para nosotros conforme nuestra relación con Dios, pero también conforme llevamos el mensaje de salvación a otros.
Dice así, Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de mis historias favoritas. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por este precioso tiempo que nos permite pasar juntos, meditando y aprendiendo, escuchando de usted por medio de su palabra. Espíritu Santo, sea usted nuestro guía, nuestro maestro. Y Señor Jesucristo, gracias le damos por su sacrificio maravilloso. Queremos exaltar y glorificar su santo nombre. Padre, gracias porque usted hace todo esto posible. Le pedimos su bendición. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien. Qué historia tan más impresionante. Y recordemos que aunque se trata de Zaqueo, en realidad la historia es de el Señor Jesucristo está haciendo una obra de salvación en este hombre. Y los detalles son fascinantes, son bien interesantes. Así es que lo que queremos hacer entonces es mirar 7 puntos. Así es que en la historia de la conversión de Zaqueo miramos y vamos a mirar 7 puntos. Comencemos antes de que se nos termine el tiempo. El primer punto que queremos observar aquí en Zaqueo para darnos cuenta de nuestra relación con Dios, pero también la relación de Dios con otras personas que no han escuchado el mensaje. Ahí va. El primer punto es este. Miramos la descripción y cada palabra clave de los 7 puntos empieza con la letra D, la descripción. Hablemos un poquito acerca de este hombre Zaqueo, que es describido por Lucas, quien es el autor de aquí de San Lucas, del Evangelio según San Lucas. La descripción, muy interesante, ¿verdad? El Espíritu Santo por medio de Lucas decidió qué incluir acerca de Zaqueo y qué no incluir. No nos dice todo acerca de Zaqueo, pero nos dice al menos 4 cosas, creo yo, interesantes. Una, tal vez la menos interesante, es que vivía en Jericó. Y Jericó tiene mucho historial, pero no vamos a meternos en eso ahora. La ciudad de Jericó. También nos dice que era un publicano, era jefe de los publicanos. Y eso automáticamente, aunque era el judío, automáticamente lo hacía un enemigo de la gente normal, porque parte de su trabajo como jefe de los publicanos era recaudar fondos o impuestos de la gente, y había mucha corrupción en aquel entonces. Y desafortunadamente tenían una mala reputación con la gente. Y la gente los odiaba. Si eras un publicano, eras un pecador. Y si eras el jefe de los publicanos, ya te imaginas. Otra descripción que nos dice, es que era una persona que probablemente no tenía muchos amigos fuera de la gente de su trabajo. Otra descripción nos dice que él era rico, muy interesante, era un hombre rico. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de las riquezas. Y lo vamos a tocar un poco después, en uno de los puntos. Y por último también nos dice que él era un hombre pequeño de estatura, era chaparrito. Y porque, bueno, da caso que por su estatura, dice aquí Lucas, que él no podía mirar quién era Jesús, porque la gente que era más alto que él estaba enfrente de él y no podía mirar. Entonces tuvo que correr hacia enfrente y subir un árbol, ¿verdad? Entonces son 4 cosas interesantes acerca de este hombre Zaqueo. Era rico, era un jefe de publicanos que no era muy popular, para decirlo de una buena manera, y vivía en Jericó. Y
y era pequeño de estatura. Ok, esa es la descripción. Tenemos una idea más o menos de quién es Zaqueo. Ahora, creo que esos puntos son interesantes, no nada más para describirlo, pero el hecho de que lo describe nos hace saber Dios que Dios está interesado en personas individualmente. Y así como Zaqueo es describido de cierta manera, tú y yo tenemos una descripción acerca de nosotros muy particular. O sea, si a alguien le preguntáramos acerca de ti, nos darían una descripción de quién eres. Tal vez cómo te miras, tal vez cosas que te gustan hacer, dónde vives, qué haces. Y es interesante el punto para mí decirles que tenemos que entender que Dios está sumamente interesado en cada persona como un individual, como individuales. Así es que te diría yo, creo que la palabra nos dice, Dios te conoce íntimamente y conoce todo acerca de ti, lo bueno, lo malo y lo feo. Y aún así, Dios te ama y desea una relación íntima, personal contigo. Y me encanta de que lo miramos aquí con el Señor Jesucristo y Zaqueo y con otras personas con quien Él habló y evangelizó. Y porque miramos que el Señor está interesado en personas individualmente, usted y yo, si por la gracia de Dios somos creyentes y seguidores de Cristo, deberíamos también de estar interesados en gente individualmente. Y me gustaría que pensáramos en la gente a nuestro alrededor, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pueden ser familiares, pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas. Son personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestro círculo de influencia. Y me pregunto si estamos valorándolos como Dios quisiera que valoráramos a la gente a nuestro alrededor, como individuales. Mucha gente, desafortunadamente, especialmente ahorita con el COVID-19, donde no estamos saliendo en eventos sociales, hay mucha gente que siente como que nadie se está dando cuenta de ellos, como que están invisibles, como que nadie les importamos. Tenemos que tener cuidado con eso. Si por la gracia de Dios estás en un buen lugar, pon atención a la gente a tu alrededor, porque a Dios le interesan, nos deberían de interesar a nosotros también. Un par de versículos para compartir. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. Bueno, 3:9, el versículo clave, dice que el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesucristo, Dios, está interesado en cada una de las casi 7 billones de personas que viven ahorita en este mundo. Él está interesado en cada una de esas personas, de esas almas. Y a nosotros nos debería también de interesar. En San Juan 3:16 leemos, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel, individualmente, toda aquella persona que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está interesado en individuales y nosotros también deberíamos estarlo. Punto número 2, que miramos también acerca de la historia de la conversión de Zaqueo. Miramos no solamente la descripción de Zaqueo, pero miramos el deseo que tenía Zaqueo de mirar quién era Jesús. Ahora, a mí me encanta tratar de imaginarme por qué le importaba a Zaqueo querer saber quién era Jesús. Obviamente, Zaqueo había escuchado algo acerca de Jesús. Lo mínimo pudo haber sido que conforme Jesús andaba pasando por ahí, alguien dijo, hey, mira, por ahí va Jesús, el Nazareno, o no sé qué, cómo lo hubieran dicho. Y Zaqueo miró y mucha gente lo estaba siguiendo. Hey, pues yo quiero ver quién es. Eso sería lo mínimo. Es muy posible que Zaqueo ya había escuchado más acerca de Jesús. Tal vez alguno de sus milagros, tal vez alguno de sus poderes, tal vez alguno de su reputación de Jesús había llegado a los oídos de Zaqueo y Zaqueo quería ver quién era esta persona.
No sabemos cuánto conocía de Jesús. Lo que sí sabemos es que él tenía un deseo de mirar quién era Jesús. Miren el versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Quería saber quién es Jesús. Por ahí escucho que Jesús, ¿quién es Jesús? Quiero ver con mis propios ojos y mirar quién es Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud. Muy interesante se me hace eso conforme hablamos acerca de evangelización y compartir el evangelio con otras personas. Porque creo yo, y la palabra lo respalda, no es porque yo lo crea, que toda la gente tiene una curiosidad acerca de lo espiritual. Todos. No importa dónde creciste, dónde naciste, quién eran tus padres, si naciste en una ciudad, si naciste con dinero, sin dinero, no importa nada. En realidad, todo ser humano capaz de razonar y pensar e imaginar en algún tiempo en nuestras vidas, y para muchos de nosotros, por mucho tiempo en nuestras vidas, tenemos una curiosidad acerca de lo espiritual. Desde chicos, me acuerdo que nos juntábamos familiares y empezaban a hablar acerca de cuando vivían en el rancho, las historias de los espíritus que se les salían y que las historias de esta persona que miró algo, experimentó algo. Y para mí, teniendo 7, 8 años, era algo fascinante escuchar de adultos hablar acerca de que cuando vivían en el rancho, y no tenían que vivir en el rancho, pero para en esta ocasión con mis familiares, sí, que escuchaban ruidos o que aquí había una persona que se les aparecía y que al tío se le apareció esto y aquello. Fascinante. Y no podía dormir, pero ni modo. Era fascinante la idea de que espíritus existían o algo más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos o tentar con nuestras manos. Y todo ser humano tiene ese deseo y esa curiosidad de lo espiritual. Todos nos damos cuenta que hay más de lo que podemos percibir. Ahora, la gente no sabe lo que no sabe. La gente no sabe lo que no sabe. Ni cuenta se da de lo que no sabe. Eso es ignorancia. Y todos, hasta cierto punto, somos ignorantes. Nadie entiende ni sabe todo. Entonces, hay muchas cosas que usted y yo no sabemos, pero ni siquiera sabemos lo que no sabemos. Hasta que alguien nos diga algo y decimos, yo no sabía eso, ni cuenta me daba. Claro, si no sabemos, ni cuenta nos damos de que no sabemos lo que no sabemos. Digo eso porque hay gente, una de las cosas que queremos hacer cuando miramos la historia de Zaqueo es darnos cuenta que hay gente como Zaqueo ahorita, curiosos, con una curiosidad. Y ya sea por pena o por orgullo, a veces no quieren preguntar o se arriman un poquito, miran nomás de lejos. O se meten al internet a preguntar, pero no te quieren preguntar a ti porque les da vergüenza o de nuevo el orgullo. Pero démonos cuenta que todo ser humano, digan lo que digan, pretendan lo que pretendan, tienen una curiosidad en lo espiritual. Y ahí es donde entramos nosotros. Dios es espíritu, hermanos. Y hay más de lo que podemos percibir con nuestros ojos y con nuestros sentidos, 5 sentidos básicos. Hay mucho más. Y es nuestra responsabilidad y privilegio poder compartir con ellos lo que Dios nos ha revelado a nosotros, lo que conocemos por medio de nuestra experiencia y por medio de su palabra. Y nuestro trabajo, de nuevo, es simplemente compartir. No es convencer ni es de convertir. Simplemente compartir. Y hacerlo de una manera como buenos embajadores, que lo que hablemos con nuestra boca se refleje en nuestras acciones, en nuestras vidas. Pero todos están curiosos de lo espiritual. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cada persona que nace en este mundo nace con cierta luz de Jesús, de Dios, para poder inclinarnos y querer saber más de lo que hay allá fuera de lo que percibimos. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso la eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra
que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero el punto es de que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. O sea que todo ser humano tiene en nuestro corazón, tenemos una idea, una inclinación de que percibimos que hay una eternidad, que cuando muéramos no es el fin, sino que hay más allá de lo que podemos percibir ahorita. Y San Juan 4:10, una historia que me encanta de la mujer samaritana. Empieza una conversación el Señor Jesucristo con ella y una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana es, si supieras cuál es el regalo y quién te lo está ofreciendo, me pedirías agua y yo te daría agua viviente. Pero dice el Señor, si supieras, si te dieras cuenta quién soy yo y quién te está diciendo y cuál es el regalo que te estoy ofreciendo, me lo pedirías. O sea, la gente no sabe, hermanos. Yo sé que tal vez han escuchado, ya les dije. No es suficiente. Hay que insistir. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 2:26. Pablo le dice a Timoteo, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hablando acerca de tienes que evangelizar, tienes que decir la palabra, porque el enemigo los tiene cautivos. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y 1 Corintios 1:18 dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. La gente que no tiene una relación con Dios están muertos en delitos y pecados, espiritualmente están apartados, ciegos. Ellos no son el enemigo. El enemigo es el que los está cegando y está tratando de prohibirlos que escuchen el mensaje para que sean iluminados con la verdad de Dios. Nuestro corazón debería ser un corazón de compasión a cualquier persona que no conoce a Cristo. Debíamos estar orando fervientemente por ellos y haciendo todo lo posible por demostrarles el amor de Dios hacia ellos y buscar oportunidades de compartir las buenas nuevas de salvación con ellos y dejar que Dios haga su obra. Tener fe en Dios. Dios es poderoso para salvar, usted y yo no. Pero aún así Dios nos quiere usar para compartir ese mensaje. Punto número 3. Miremos su determinación. Lucas 19:3-4 dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Me encanta. Así es que dijo, yo quiero ver quién es este Jesús. Y va y no puede mirar nada. Pero se da cuenta, sin lugar a duda, hombre inteligente y él no ocupaba tanta inteligencia para mirar por dónde iba Jesús. Y lo dice, pues, como unos 5 minutos va a pasar por allá y miro un árbol. Voy a correr hacia allá, voy a subir ese árbol para que cuando pase por ahí yo voy a tener la oportunidad de mirarlo bien. Ok. Lo que me dice ahí es su determinación. No se dio por vencido. Y me encanta eso. Mi hermanos, yo sé que hay versículos en la palabra que dice que nadie busca a Dios. Y por supuesto que lo aceptamos. Pero también vimos muchos versículos donde habla acerca de que, y yo digo que es ya Dios obrando en el corazón de una persona que le da el deseo para querer buscar a Dios. Sin Dios no hay nada. Pero Dios pone en nosotros, para comenzar, la eternidad de nuestros corazones. ¿Para qué? Para buscarle. Dios nos da luz, al menos una cantidad de entendimiento. Cuando miramos el océano, o miramos las estrellas o el sol, decimos, wow, alguien tuvo que crear eso. Me pregunto quién será. Pero muchas personas quieren saber. Al menos están curiosos para saber. Y empiezan a buscar a Dios. Pero es porque Dios ya puso algo en ellos. Así es que aquí miramos a Zaqueo con su determinación. No se da por vencido. Y va a haber gente así, hermanos. Hay gente que va a la iglesia constantemente y no están aprendiendo y no tienen una relación con Dios.
pero van. Y pues puede ser por diferentes razones y motivos, pero yo creo que hay gente que sinceramente quiere conocer a Dios, pero no saben quién es y no saben cómo hacerle. Y es como la historia de mi papá, se las repito de nuevo. Este hombre Rubén García le dice, ¿has leído la Biblia? Y mi papá dice, sí, pero no la entiendo. Oh, ¿quieres entender la Biblia? Sí. Tengamos estudios bíblicos. All right. Así va la cosa. Aquí Zaqueo quería simplemente ver quién era Jesús, pero no se da por vencido. Esta curiosidad lo hace que corra enfrente de todos, que se trepe a un árbol. Un jefe de los publicanos normalmente no lo mirarías trepando un árbol, pero a él no le importó. Él quería ver quién era Jesús. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Te digo a ti, si tú sientes que no has encontrado a Dios, si andas todavía luchando y tienes todo y no has encontrado la paz con Dios, búscale. Y el hecho de que estés escuchando este mensaje me llena mi corazón de gozo. Saber de que estamos alertas, estamos buscando conocer mejor a Dios. Humillémonos ante Él. Acerquémonos a Él con humildad y pidámosle que se revele en nuestras vidas, que queremos mirar su gloria, le queremos conocer. Y dice Dios que si lo hacemos de todo corazón, le hallaremos. Es lo que le pasó a Zaqueo. Punto número 4. Así es que ya miramos su determinación, miramos su deseo y miramos también la descripción. Punto 4, vamos a mirar su detección. Fue detectado por el Señor Jesucristo. Dice versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, bueno, le vamos a dejar ahí. Ajá. Cuando llegó Jesús a aquel lugar mirando hacia arriba, lo vio. Lo detectó, lo tomó en cuenta. Yo no sé si han mirado, pero si miras cualquier celebridad de estrella de Hollywood o un basquetbolista profesional, cuando entran a la cancha y está un niño por ahí con una pelota que quiere que se lo firmen con su autógrafo, y cuando miras que alguien como alguien muy popular llega y de miles tal vez de niños o cientos de niños y personas que quieren un autógrafo, y miras cuando este jugador o esta persona especial o importante toma el tiempo para tomarse una foto con un niño o una niña y firmarles, o los basquetbolistas les da por quitarse los zapatos después del juego y se los dan los tenis o cualquier cosa así, y miras el niño o la persona que recibe eso de esta celebridad y están súper contentos. De todas las personas que pudo escoger, me escogió a mí y se sienten tan especial. Y eso fue de pura chiripada. Pudo haber escogido a cualquier persona. Jesús no hace cosas de chiripada, hermanos. Él sabe exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía antes de entrar a Jericó que él iba a tener un tiempo con Zaqueo. Y eso me encanta, saber de que Dios está en control. Eso nos debería llenar de gozo y también de valor y de fuerzas, de ánimo para llevar el evangelio, sabiendo que nosotros solamente estamos saliendo a sembrar con la semilla y Dios está encargado de lo demás. Dice que pasó por ese lugar y lo miró. Lo miró. Salmo 34:15 dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la aplicación de ahí es muchas. El principio de eso es de que los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Y Él conoce a cada persona individualmente. Me encanta. Te conoce a ti, pero también conoce a toda la gente a tu alrededor que no le conocen a Él todavía. Vamos a mirar la directiva. La directiva. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio. Y el punto número 5 dice, le vio y le dijo a Zaqueo esta directiva. Date prisa, le dice a Zaqueo. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
¡Qué atrevimiento! Me encanta esto. Miren, Zaqueo, yo no creo, no nos da ninguna indicación aquí en Lucas de que Zaqueo entendía lo que estaba pasando o lo que le iba a pasar. Pero Jesús tenía todo bajo control y dice, Zaqueo, no nada más te miro, pero quiero que te apures, quiero que te bajes de ahí deprisa, porque es necesario que yo vaya a tu casa hoy. El Señor Jesucristo se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. ¿Qué les parece? Yo sé que muchos de ustedes son tan orgullosos que nunca se atreverían a invitarse a la casa de otros. Y es puro orgullo, hermanos, puro orgullo. Pero tenemos que ser un poquito más atrevidos, ¿no? Y lo digo porque yo soy así, desafortunadamente, y sé que tengo que cambiar. Muy relajado, especialmente con las cosas del Señor en relación al evangelismo. Esperando una oportunidad. En vez de decir, ¿sabes qué? Hey, quiero ir a tu casa ahora. Pues, ¿quién te está invitando o qué? No, ni me tienes que invitar. Y no nos tenemos que invitar a la casa de esas personas. Hay que invitarlos a nuestra casa. Déjame invitarte a un café o déjame invitarte a lo que sea. Iniciar las cosas. Vamos a ser más activos y más intencionales. El Señor Jesucristo lo mira y dice, hey, bájate ahí. Y es la única parte donde el Señor Jesucristo se invita a la casa de alguien. Y dice, bájate porque hoy es necesario que pose en tu casa. Me encanta. Esa es la directiva. Bájate ahí, voy a ir a tu casa. El Señor Jesucristo se invita solo. Y podríamos decir mucho acerca de esto. Porque es muy popular de nuestra parte de preguntarle a alguien, o la iglesia moderna, preguntarle a alguien que si ellos quieren recibir a Cristo. Y si quieres recibir a Cristo, mira, lo único que tienes que hacer es orar esta. ¿Sabe qué es más importante que nosotros recibir a Cristo? Que Cristo nos reciba a nosotros. Hermanos, Él es el soberano. Él es el que hace la obra de salvación. Hay que entender eso. Tal vez no lo entendamos completamente, como dice el Señor Jesucristo platicando con Nicodemo en San Juan capítulo 3, que es obra del Espíritu Santo. La salvación de un alma es obra del Espíritu Santo y no entendemos. Pero nos damos cuenta que es Dios el que nos llama. Es Dios el que nos escoge, el que nos predestina. Y por ello debemos estar contentos. Ahora no sabemos a quién escoge y cómo funciona todo eso. Es que nosotros no nos debe de importar en el sentido de que nosotros predicamos y compartimos el evangelio con cualquier persona que Dios pone enfrente de nosotros y Dios se encarga de lo demás. No es nuestro lugar preguntarnos si nosotros somos escogidos o si esa persona es escogido. Hermanos, hay que confiar en la gracia y el carácter de Dios. Y aquí miramos entonces la directiva, muy interesante. Romanos 10:20, mire, dice que Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Zaqueo no estaba buscando, yo no sé ni siquiera si sabía que necesitaba ser salvo. Zaqueo simplemente quería mirar quién era Jesús y recibió mucho más, o sea que su curiosidad fue recompensada. En San Juan 15:16 dice el Señor Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El punto es de que dice, ustedes, hablando de sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y una y otra vez miramos versículos claros de que Dios es el que nos llama. Dios es el que nos escoge. Dios es el que nos salva. Y dentro de eso, creo yo, hay obviamente una responsabilidad humana. Pero ¿cómo funciona la soberanía de Dios si no esa responsabilidad? Y cómo se pueden casar de una manera que hace sentido, creo que solamente en la mente de Dios. Muy bien. Vamos a mirar el punto número 6, la demostración. Me encanta. Miren lo que pasa. La gente percibe y empiezan a murmurar, ¡ay, Jesús, que no sabe que fue a la casa de un pecador! ¡Qué escándalo! ¿Se imaginan Jesús con un pecador? Hermanos, todos eran pecadores. El único sin pecado era Jesucristo. Así es que cualquier casa que haya ido estaba entrando en una casa de un pecador. Pero ellos lo estaban diciendo hasta con un poco más de envidia y de enojo, porque acuérdense, era el jefe de los publicanos. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie,
Esa es la demostración. ¿Demostración de qué? Demostración de que Zaqueo encontró la salvación, que reencontró el refrescamiento, un nuevo comienzo. Dice entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo sé que lo leemos bien fácil, hermanos, pero piensen en esto, él era rico. ¿Qué tan rico? No sabemos y no importa. Pero cuando él percibe de que gente está murmurando cerca de él, Zaqueo se da cuenta que él ha encontrado algo de mayor valor de que sus riquezas. Miren, la gente rica, no hablar por... La gente rica normalmente se hace rica porque hay un cierto sentido de egoísmo, ¿no? Agarras tus bienes y no los compartes y los guardas. Y Dios bendice y creo yo que no hay nada mal ser rico. Peligroso, sí, porque el amor al dinero es la raíz de todo mal. Y el dinero es muy peligroso. Es una gran tentación, el poder que uno recibe con el dinero y la tentación de autogratificarse. Entonces es peligroso, pero no, el dinero en sí no es pecado. Y si Dios ha bendecido a una persona y no es egoísta o no es, y es lo que Dios quiere que haga y aún así Dios lo bendice, creo yo no hay nada mal con eso. Pero dice que él era rico. Y probablemente, sin conocer a Dios, era rico porque pues era egoísta. Probablemente no tenía muchos amigos y todo lo que ganaba se lo quedaba. Y dice, él solo, hay un cambio tremendo. Y dice, Señor, nadie le dijo que lo hiciera. La mitad de todos mis bienes se los doy a los pobres. Así. La mitad. Ese es un gran cambio. Una nueva criatura. Y luego dice, y si acaso he defraudado a alguien. Ahora, déjeme decirles esto bien rapidito, pero Zaqueo tiene una mala reputación de que era un fraude, de que andaba haciendo las cosas chuecas. Uno, no lo miramos en esta escritura. Nada en esta escritura nos hace saber de que Zaqueo era una persona chueca. Nada nos dice ahí. No dice que sus riquezas fueron a base de fraude ni nada por el estilo. Para mí el hecho de que dio la mitad de sus bienes es grande, una gran y preciosa evidencia de dónde estaba su corazón ahora. Y luego el hecho de que dice, exactamente dice esto, dice, y si en algo he defraudado a alguno, dice, si es que he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo pienso que Zaqueo era una persona honesta. Ahora, no importa si tú piensas diferente, no importa. Ya cuando lo conozcamos en el cielo le preguntamos para que veas que tú estás mal. No te creas. Porque dice, la mitad de sus bienes los regala y luego dice, y si he defraudado a alguien, se lo voy a dar cuadruplicadamente. Obviamente la matemática no cabe. Si se deshace de la mitad de sus riquezas y sus riquezas fueron a base de fraude, todos iban a llegar a decirle, hey, tú me robaste $1,000, dame 4,000. Tú me robaste $10,000, dame 40,000. Y ya no iba a tener dinero para dar porque la mitad de sus bienes los regaló. Yo pienso que Zaqueo era una persona honesta, sin conocer a Dios. Y dice, la mitad de mis bienes los doy. Y si da el caso de que a alguien le he defraudado, o sea, pudo haber dicho, oiga, y a todos los que defraudé, disculpas, déjenme regresarle su dinero. Pudo haber dicho eso muy fácilmente. Pero dice, si a alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicadamente. En realidad ese punto no importa mucho, simplemente les quiero hacer saber que muchas veces pensamos ciertas cosas de gente y la palabra no lo dice. Ok, cuidado. Vamos a terminar. La demostración. Mire, Mateo 6:24 dice algo muy importante. El Señor Jesucristo dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¡Bum! El Señor dijo eso. No puedes servir a las riquezas y también servir a Dios. Tienes que escoger. Y si se acuerdan, en Lucas 18:24-26, el joven rico escogió, y él escogió las riquezas.
Y se fue triste cuando el Señor le dijo, oh, ¿quieres vida eterna? Entonces sigue todos los mandamientos. Y el joven orgulloso dice, oh, todos los he seguido desde mi juventud. Y el Señor le dice, sí, a ver, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que bajó la cabeza y se fue triste porque escogió sus riquezas en vez de escoger a Cristo. Y aquí Zaqueo, en contraste, dices, mis riquezas no importan. La mitad se la doy a los pobres. No problema, nadie le tuvo que decir, no tuvo que llevar una clase, pasar una clase de, ahora que ya eres cristiano, tienes que mirar qué es lo que la palabra dice acerca del dinero y tu amor al dinero. Simplemente cambió su vida instantáneamente y su corazón cambió. Y pasó de estar enamorado con el dinero, y tampoco la palabra dice eso, pero creo yo, enamorado con el dinero, ahora estar dispuesto a dejar todo el dinero. Me encanta. Preciosa evidencia. Por último, punto número 7, la declaración. La declaración de parte del Señor Jesucristo. Mira lo que Él dice. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor Jesucristo declara que Zaqueo fue salvado en ese día. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese versículo que me encanta a mí, me escuchan decirlo seguido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo dijo el Señor Jesucristo en relación a Zaqueo. Miren 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. Y eso lo están diciendo de lo que Isaías dijo también. Para cualquier persona que está escuchando este mensaje y ha escuchado el mensaje de salvación una y otra vez y no has rendido tu vida a Cristo, no te has arrepentido de tu pecado. Y el arrepentimiento tiene mucho más que ver, que no es simplemente sentirte mal por tu pecado. El arrepentimiento quiere decir un cambio de mente que resulta en un cambio en tu actitud y en tu carácter y en tu comportamiento. Y no estoy hablando de perfección, de que te tienes que limpiar y dejar de pecar todo para aceptar a Cristo. Lo que sí digo es de que si no has nacido de Dios, tu corazón está mal y estás muerto en delitos y pecados, pero has escuchado el mensaje. Pero si no te has arrepentido de tu pecado, si no estás dispuesto a voltear, dar una media vuelta y dejar el pecado y buscar a Cristo, y rendirte ante Él y aceptar lo que Él ha hecho por ti, por medio de Jesucristo en la cruz, entonces no eres salvo. Y por eso es que no ha habido un cambio en tu corazón. Y por eso es que aunque vayas a la iglesia o escuches la palabra o leas la Biblia, pero todavía no has dejado tu pecado y no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que el cristianismo no funciona en tu vida. Por eso estás decepcionado y nervioso y no has encontrado la paz con Dios y no sabes qué te va a pasar si te mueres ahora. Regresamos a lo básico. Tenemos que ser reconciliados con Dios. Y ese reconciliamiento quiere decir, nos damos cuenta que Dios es puro, santo y perfecto, que nosotros somos pecadores y no tenemos nada que ofrecerle. Pero Cristo, aún así, nosotros siendo pecadores, murió por nosotros para ofrecernos perdón de pecados y vida eterna y una relación con Él, que empieza ahorita y dura para siempre, por toda la eternidad en gloria. Creo que tú deberías de saber si has experimentado ese cambio o no. Zaqueo fue obvio. Toda su vida cambió. ¿Dejó de pecar? No. ¿Fue perfecto? No. Pero miramos un cambio específico y claro en su vida. Era algo y ya no es esa misma persona. Y el Señor Jesucristo declara, hoy ha venido a esta casa la salvación. Hechos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. San Juan 5:24, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creamos en sus promesas. Y el Señor Jesucristo en Juan 11:25 a Marta le dijo Jesús a ella, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Son las promesas que Dios nos ofrece.
Fue la promesa y el mensaje que Zaqueo escuchó y aceptó. Y por ello recibió la salvación y una nueva vida, un nuevo comienzo, un refrescamiento espiritual, donde pasó de estar muerto espiritualmente a estar vivo en Cristo. Es lo que Dios ofrece, y hermanos, es lo que deberíamos de nosotros de poder gozarnos en, y lo que deberíamos estar súper dispuestos a compartir con otra gente. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, vamos a tomar comunión. Y acabo de explicar lo que Jesús hizo por nosotros, nuestro Señor, en la cruz. Y cada domingo tenemos la oportunidad de celebrar y conmemorar lo que Cristo hizo por nosotros. Nada podríamos hacer de nuestra parte sin Cristo para apaciguar la ira de Dios que está contra el hombre pecador que no se ha arrepentido y aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero si tú has aceptado ese don, ese regalo de salvación basado en lo que Cristo hizo en la cruz, este pan representa el cuerpo de Cristo y este jugo representa la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Cuando aceptamos lo que Él hizo por nosotros por fe y recibimos el perdón de pecados, tenemos una relación con Dios y celebramos esa relación. Vivimos gozosos y en paz, llenos de valor y propósito para nuestras vidas, sabiendo que nosotros podemos impactar la eternidad compartiendo este evangelio y estas buenas nuevas. Déjenme leer entonces 1 Corintios capítulo 11 y con esto vamos a terminar. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Santo, gracias le damos por este bello ejemplo de su amor, Padre. Y cómo es que el Señor Jesucristo tuvo compasión en la vida de este hombre Zaqueo. Y cómo él fue recompensado por su curiosidad y él recibió mucho más de lo que se pudo haber imaginado ese día. Miramos su conversión, miramos cómo es que su corazón cambia y está dispuesto a tener un nuevo propósito en su vida. Padre, queremos experimentar eso nosotros también, siendo obedientes y reconociendo lo bueno que ha sido usted para con nosotros y la obra de salvación que usted ha hecho en nuestras vidas. Y al mismo tiempo recordamos a las personas que a nuestro alrededor que no le conocen, Padre. Denos el valor y la sabiduría, el amor para poder compartir este mensaje de salvación con nuestros seres queridos. Se lo pido dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.